Bienvenidos a Enlace en esta edición especial desde La Habana. Cuba vive una profunda crisis económica. Esto en medio de sanciones, un sistema energético deteriorado con 3 colapsos de la red en el último año y una inflación del 24,88%. Ante esta crisis, el gobierno busca soluciones y una tímida apertura, con medidas como la dolarización, la explotación de la tierra y la flexibilización para renovar el parque automovilístico. Detrás de mí la gran novedad de 2025 es el supermercado de Tercera y 70, donde se puede comprar en dólares y el cual está más surtido que otros supermercados en peso cubano o en moneda convertible. A fines de 2024, el primer ministro Manuel Marrero anunció la necesidad de dolarizar parcialmente la economía para poder desdolarizarse. Esto va de la mano del anuncio de una nueva tasa de cambio flexible y diaria para sustituir a la actual fija, en un movimiento de atracción de divisas cuando el cambio en el mercado paralelo es casi 3 veces más alto que en el oficial. Facilita para el que gane en dólares o el que tenga familiares y el que lo invente, porque si no estás embarcado, pues no te pagan en dólares. Y eso es la verdad, el gobierno paga en CUP. Este 2025 inició con la primera venta en dólares en Cuba en un concesionario a una persona natural, en otra medida que también va dirigida a las personas con mayor poder adquisitivo. El objetivo es revitalizar un parque automovilístico envejecido, por lo que se ha flexibilizado la normativa de importación y distribución. La primera venta se dio en el concesionario MCV, distribuidor multimarcas en Cuba. Esto ha tenido una gran importancia para el país porque finalmente mejora la economía con los ingresos y le mejora la calidad de vida para la población. Al final, si Cuba, si producto de ser asediada tanto económicamente, siempre hemos tenido ciertas dificultades para lograr las cosas, y esto es una forma más de vencer obstáculos y que el pueblo se prepare para tener más recursos para desarrollarse. Ante las dificultades del Estado cubano para producir y en muchos casos importar, desde 2021 se permitió la creación de MIPYMES, es decir, negocios privados. Actualmente ya hay más de 11.000. En estos comercios es fácil encontrar productos de España, el principal socio comercial de Cuba, si no se tiene en cuenta la energía, y es el único país que tiene una asociación nacional en la isla, en este caso de empresarios españoles, que ya tiene más de 30 años y más de 300 miembros. Hemos estado aquí en los tiempos buenos, pero también seguimos aquí en los tiempos menos buenos, como son los actuales de crisis mundial, de crisis económica, de problemas, etc. Y he encontrado siempre en el empresariado español un aliado, más que otra cosa. Y yo creo que, porque nosotros en las reuniones que mantenemos con miembros del gobierno, pues siempre nos lo hacen partícipe. Cuba importa más del 80% de sus alimentos, invirtiendo unos 2.000 millones de dólares en productos para la libreta de abastecimiento subvencionada. Entre 2019 y 2023 se desplomó la producción agropecuaria en un 35%, una caída que fue de la mano de la subida de la inflación y que llevó a los cubanos a invertir un 70% de sus ingresos en alimentos. Como medida para recuperar la producción de alimentos, se conoció que a principios de año, por primera vez desde el triunfo de la Revolución, Cuba va a entregar tierras a una empresa extranjera para que se encargue de su explotación. Va a ser a una compañía vietnamita y una muestra de la búsqueda de inversión extranjera y aumento de la producción. Cuba necesita pasos más largos. Ese paso a la agricultura de Pinar del Río me parece que es muy bueno, pero son 3 años. Dale en su fruto 10 años mientras que produzca arroz. ¿Cuál es el miedo y el temor? ¿Y por qué no dárselo a otra empresa? ¿Pero por qué no dárselo a un privado? Si un privado que tiene un negocio que es una cafetería y generó 1 millón de pesos y él quiere tener una hectárea de arroz para producir su propio arroz, dásela. Pero este panorama coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien en sus primeras horas decidió revocar la orden de Joe Biden de sacar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esta medida dificulta las transacciones internacionales, el acceso a financiamiento y a divisas, y se suma a un embargo comercial desde hace más de 60 años y a distintas sanciones a lo largo del tiempo.
El gobierno cubano asegura que pierde más de $500 000 por cada hora de bloqueo. El bloqueo, tenemos que decir que se decretó el 3 de febrero de 1962 por el presidente John F. Kennedy, y que para ir a su origen hay que hablar del memorándum de Lester Mallory, el entonces vicesecretario asistente de Asuntos Interamericanos, que planteaba que para derrocar la revolución y restarle apoyo interno a Fidel y a esta, había que crear descontento e insatisfacción en el pueblo cubano a través del agravamiento de la situación económica y de la privación de bienes materiales. Y eso ha sido el bloqueo. Sobre todo ha afectado mucho la alimentación del pueblo cubano. Esto además afecta a otros rubros económicos como el turismo, que antes de la pandemia era una de las principales actividades económicas en Cuba. Y es que si en 2018 llegaron 4,8 millones de visitantes, en 2024 apenas han sido unos 2,2 millones, acrecentando una crisis económica ante un Estado necesitado de divisas, pero también de diversificarse. Hasta aquí enlace. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y en france24.com.